Bueno, pues nada, Javi, vamos a comenzar un poco antes de hablar de Sunset, que será un poco el hilo principal de este vídeo, aprovechando pues tu visita, cómo viste el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con un choque, digamos, de estilos, ¿no? Entre Valverde y García Pimienta. Bueno, lo reflejaba un poco en el hilo que hago prácticamente todas las semanas para Cantera de Lezama. Yo tengo la sensación que Las Palmas construyó el escenario donde más y mejor salen a relucir las cualidades de los futbolistas del Atleti. Es decir, el Atleti casi no tuvo ni que preparar el partido, es decir, el rival se lo preparó previamente para que lo que mejor hace el Atleti, que es ubicarse en campo rival, ser capaz de dominar la pelota, de dominar los partidos sin necesidad de disponer de la pelota, recuperar en esa zona media alta, estar cerca de la portería tras el robo, pues todas las conductas de Las Palmas fueron facilitando que eso ocurriera, ¿no? Y en ese sentido yo tengo la sensación de que el Atleti el otro día ganó con solvencia, con mucha tranquilidad, con mucha comodidad, fue muy superior al rival sin necesidad de que tuviera que juntar dos pases seguidos para poder hacerlo. Claro, y justo en un escenario que le ha costado a muchos equipos dominar, ya sea con balón o sin balón, porque al final el equipo de García Pimienta, su arma principal es la de tener el balón con un estilo muy claro y bueno, eso que decías de que casi sin preparar, ¿no? Que le sale solo, yo creo que este año Valverde le está metiendo algunos matices en la presión, quizás de haberla construido el año pasado, durante el año pasado, y entonces en esa trampa, digamos, en ese querer hacer lo que yo quiero que hagas, bueno, vimos claramente donde el lateral izquierdo Cardona, pues al final todos los balones caían en esa zona, pero un poco forzado por el Atlético, con esa presión de Iñaki intentando que ese pase sea fácil y luego un poco embotellando al rival, ¿no? Y ahí, como dices, el Atleti estuvo cómodo, sin balón, no sé si es un 30% de porcentaje en el partido, pero justamente haciendo eso, ¿no? En el plan de partido que más se ajusta al equipo de Valverde. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el ejercicio de la profesión de entrenador pasa por complicarle el escenario al rival, o por lo menos yo me eduqué en esa certeza, ¿no? Y cuando yo te hablo de que el Atleti juega con el partido casi sin preparar, evidentemente es una frase metafórica, es una exageración intencionada. Es evidente que el Atleti lo tiene muy preparado, lo tiene muy preciso, pero joder, a mí me llama profundamente la atención que el oponente elija aquella herramienta que más permite lucir al oponente, ¿no? Porque yo creo que al final el trabajo de los entrenadores es justo el inverso, es decir, qué soy, qué tengo, qué herramientas tengo y cómo con esas herramientas, cómo puedo gestionar mi talento para enfrentarme al oponente, dificultarle al oponente y ser capaz de imponerme al oponente, ¿no? Hoy estamos, es una opinión muy personal, yo en esto soy bastante radical, yo creo que hoy somos demasiado fanáticos de los estilos, estamos demasiado ligados a, a la táctica, demasiado ligados al mecanicismo, demasiado ligados a las ideas preconcebidas. Y yo creo que nos estamos alejando cada vez más de comprender los futbolistas, de comprender la naturaleza de los que juegan y sobre todo de comprender cómo esa mezcla de talentos se comporta en función de quién mezcles con quién, cómo los mezcles, de qué manera los mezcles y cuándo los mezcles, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que seguramente García Pimienta intentaría dentro de ese estilo, ¿no? Vamos a decir, en el que cree que puede sacar el máximo partido a sus futbolistas, pues vimos algunos matices también, ¿no? Con Sandro que tenía libertad en la banda izquierda o también formando ese cuarto centrocampista, con Munir bien abierta, un poco a diferencia de lo que vimos en Samamés, donde sí que presentó un delantero centro, vamos a decir, tradicional y con ese lateral izquierdo Cardona,
haciendo de cuarto centrocampista, que yo creo que es un poco lo que buscaba en la segunda parte. Pero claro, al final sí que es verdad que hay partidos, como hemos visto recientemente del Atleti, por ejemplo, el partido del Cádiz o de Almería, que dentro de esas condiciones el Atleti sufre más, paradójicamente, frente a un mejor equipo como está siendo este año la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Bueno, porque yo creo que las capacidades del Atleti emergen mucho mejor en este tipo de escenarios. Es decir, los escenarios donde el Atleti ha encontrado más dificultades a lo largo de este año son esos escenarios donde obligado a disponer de la pelota, obligado a largas fases de peloteo y encontrándose con oponentes que se juntan muy cerca de su propia portería, que te entregan el espacio, que te entregan el tiempo y que te hacen sentir dominador de forma, no sé si realmente real o ficticia. Ya. Tú dominas hasta esos 3 cuartos de campo, te pasas la pelota con cierta suficiencia porque el rival no viene a buscarte, pero después te encuentras con que en el último tercio del campo te falta espacio para atacar, te falta nitidez en el último tercio del campo. Y en esos escenarios generalmente solo hemos sido capaces de ser superiores al rival cuando ha participado Ander Herrera. Cuando Ander Herrera no ha tenido la posibilidad de participar, bien por su disposición de salud en ese momento, o bien porque Ernesto ha creído conveniente que participe otro compañero, hemos visto que esos escenarios sí se le atragantan al Atleti. Entonces, fíjate que tú antes hablabas de Las Palmas, del partido de San Mamés, y hablabas de un 9 de referencia, y el Sí. otro día hablabas de Sandro. En el fondo estás hablando de cualidades individuales de los futbolistas, es decir, la elección del nombre propio de Pimienta en San Mamés fue una que provocaba una serie de cosas por las capacidades de ese futbolista, y la elección del otro día fue otra que provocaba otra serie de capacidades porque Sandro no es lo mismo que el futbolista que jugó en San Mamés. Tiene otras capacidades, tiene otra forma de interpretar el juego, tiene otra forma de moverse por el espacio, y nos olvidamos de que al final son ellos los protagonistas y hacen los escenarios propios o incómodos para el rival. Claro, no sé si justo describías en ese escenario que más se le atranta al Atleti al rival de final de Copa, ¿no? Como es el Mallorca, que creo que quizás, pues bueno, dentro de ese conjunto de rivales, pues de los que más pueda dificultar, pero bueno, ya veremos cómo se plantea ese partido y nada, bueno, ya un poco rompiendo el hielo del partido del finde, vamos a ver un poco la figura de Sancet, donde decías, ¿no? En ese, al final en 3 cuartos, que creo que ahí es donde más puede lucir o donde más responsabilidad se le atribuyen para que aparezca no solo en transición, sino en el juego estático, ¿no? A ver, yo cuando analizo un futbolista, generalmente siempre lo hago desde 3 puntos de vista. Por un lado, sus herramientas, es decir, sus herramientas para poder intervenir en el juego, su técnica individual. Ollán es un futbolista técnicamente bien dotado para el juego asociativo, es un futbolista con facilidad y eficacia para intervenir en zonas de definición, y después es un futbolista que le cuesta mucho más ejecutar en el pase largo, que le cuesta mucho más conducir a alta velocidad, que le cuesta mucho más driblar en la conducción, pero es un futbolista que en el juego asociativo y en la definición es un futbolista muy limpio técnicamente. La otra parte que yo suelo valorar de un futbolista es su motricidad, su capacidad de movimiento, la forma en que es esa motricidad en el juego. Ollán, en ese sentido, es un futbolista que no siendo rápido, a la hora de trasladarse por el espacio, es un futbolista rapidísimo en cuanto a sus movimientos coordinativos. Es difícil ver un futbolista tan eficiente y tan rápido girándose de espalda a la portería. También valoro muy mucho cómo interpretan ellos el juego. Es decir, esto va también un poco de cómo ellos lo sienten, cómo ellos lo palpan, cómo ellos lo interpretan, ¿no? Y Ollán es un chico feliz jugando en ese último tercio del campo,
diferencia de cualquier otro futbolista que se siente más cómodo mirando a la portería rival, uno tiene la sensación que Ollán, cuanto más está de espalda a la portería rival, más feliz es en el momento de recibir la pelota. Y después es un futbolista que tiene esa interpretación fantástica de elegir el momento en el que llega a las zonas de definición. El momento y el espacio, el lugar adecuado, que es algo difícilmente entrenable, ¿no? Entonces, yo a mí cuando me hablan de marca, yo no creo mucho en las demarcaciones en el fútbol. No creo en los 8, en el 10, en el 6, en el 5. No me creo mucho ese tipo de referencias. Lo que sí creo es que hay un espacio preferencial donde él se mueve mejor. Y evidentemente, cuando él está en esa zona de 3/4 del campo, si además tiene espacio para poder evolucionar las situaciones de contraataque, creo que es el espacio donde más se desenvuelve. Después yo creo que no se puede valorar las intervenciones de un futbolista sin valorar el escenario de quiénes lo rodean y quién es el oponente. El comportamiento de Ollán no es lo mismo cuando su acompañante en la derecha es Iñaki que cuando su acompañante en la derecha es Alex o es Nico. El comportamiento de Ollán no es el mismo cuando los centrocampistas son Galaxy más Andero o Galaxy más otro, que normalmente es Beñat. Son comportamientos diferentes. ¿Por qué? Pues porque cuando juega Ander Herrera, Ander invita a Ollán a venir a participar y Ollán participa en muchas más zonas del terreno de juego que cuando juega solo Galaxy, que generalmente tirado más a la derecha se juntan los dos en ese pasillo cerca de Iñaki para participar. Cuando juega con Alex, su espacio es más restringido porque Alex tiende a venir adentro al juego interior a participar y entonces él se siente con menos espacio para participar. Y cuando tiene que participar con Alex por afuera, generalmente son participaciones hacia el pie. Iñaki, cuando viene dentro, no viene dentro a la asociación, viene dentro a la profundidad, que acaba estirando el campo para generar el espacio donde Ollán puede participar mucho más. Y cuando Iñaki va por afuera, Iñaki va al espacio y vemos un Ollán de unos comportamientos mucho más profundos. Incluso vemos cómo cerca de las proximidades del área y tirado a la derecha, si juega con Alex, hay muchos más movimientos de corte de Ollán al espacio que si juega con Iñaki. Entonces, por un lado está la potencialidad de lo que es Iñaki, de lo que es Ollán, y por otro lado está quién rodea a Ollán para ver qué manifestaciones dentro de esas capacidades que él tiene podemos encontrar. Yo creo que todo el mundo aspira a que Ollán tenga mucha más participación en el juego. Eso requiere de que los centrocampistas tengan buen pie, pero tampoco nos podemos olvidar que Ollán necesita estar cerca del área o lo suficientemente cerca para poder llegar en el momento adecuado. Yo no creo que Ollán tenga una posición. Yo creo que Ollán, más que una demarcación, tiene un espacio preferencial y tiene unas capacidades de expresión. Claro, en esa simbiosis que destacabas, ¿no? Que al final cada uno se nutre del otro, ¿no? Tanto Iñaki se nutre de Ollán como Nico, como Guru, sobre todo los cuatro de arriba. Quería destacar también que al final Sancet, digamos que es un jugador por sus características más intermitente que, por ejemplo, puede ser un jugador que lleve mucho más el peso de la elaboración del encuentro, ¿no? En ese ejemplo, voy a poner un ejemplo muy resaltable, ¿no? No en clave Atleti, sino en clave Barça, por ejemplo, cuando era Busquets en la participación de juego, Busquets partido tras partido o en ese estilo participa mucho. Y luego, al final, es un jugador que destaca más o puede destacar más a menudo, pero a menos volumen o con menos diferenciación en el tercio final. Pero hay jugadores como Jan que con esa poca participación pueden ser muy resultadistas en cuanto al juego, ¿no? No sé si me compras esta de que al final Sancet también tiene momentos de lucidez, pero destacados por sus propias características de su naturaleza del juego, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Ollán, un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes, es un poco víctima de los contextos, de los escenarios, ¿no?
Em, Pedirle a Ollán que participe reiteradamente en el juego cuando el Atleti está construido en una eficacia grande sin la pelota, es decir, el Atleti es capaz de dominar los partidos sin pelotear. Eso hay que explicárselo a la gente. No se necesita tener la pelota para dominar un partido y el Atleti es un claro ejemplo. Entonces, claro, es muy difícil si tú no tienes continuidad en el juego de peloteo, en el juego combinativo, en el juego de pases, es muy difícil que Ollán participe con asiduidad. Después, por otro lado, y yo era de los que pensaba un poco como tú, yo era de los que veía cierta intermitencia. Después de verlo muchas veces y de reflexionar sobre el tema, yo he llegado a la conclusión de que saca ventaja de esas participaciones. El año pasado vimos a Ollán cuando mezclaba con Mikel y con Iker, con Muniain, a principio de temporada vimos a Ollán en un espacio 10-15 metros más atrás. Y vimos un Ollán con muchas dificultades en la parte de la recuperación de la pelota, ¿no? Incluso lo vimos retratado en alguna foto de algún gol en contra, en alguna intervención en el área propia que no llegaba a tiempo, ¿no? Y es que Ollán no siente ese espacio, no lo identifica, no lo reconoce, no se siente capaz de intervenir en él. Claro, cuando Ollán juega en un espacio como el que juega ahora, van a disminuir las participaciones. De hecho, Ollán saca mucha ventaja cuando hay muchas veces una de las mayores acusaciones que tiene Ollán en la mochila del debe, no trabaja defensivamente. Bueno, yo esa la discuto. La discuto porque cuando él tiene que defender hacia adelante es eficiente. Es eficiente y es solidario. Hay un momento del juego donde él queda eliminado. Y yo pregunto, ¿y qué es defender? ¿Meterse obligatoriamente detrás de la pelota o quedar descolgado y suponer una amenaza para ser el punto de partida de las situaciones de contraataque que permitan la entrada en velocidad de los de afuera? Entonces, ¿qué es defender? Porque claro, Ollán descolgado hace una labor defensiva muy importante. Obliga al rival a tomar una decisión. O elimino un futbolista de la fase de disposición de la pelota única y exclusivamente para que esté pendiente de Ollán, o asumo el riesgo de ir hacia adelante, libero la oposición de Ollán, sabiendo que si pierdo la pelota es muy probable que Ollán lo enganchen porque ese primer pase sí lo recoge siempre, siempre, y lo recoge él, y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Y a partir de ahí se genera el fútbol más peligroso de ataque del Atleti. Entonces, eso de que Ollán no defiende, yo lo entrecomillaría mucho. Sí, justamente me viene el ejemplo del partido del Girona, no sé si te acuerdas del partido de ida. Soy mayor, Allí, ¿eh? Ya no ¿eh? tengo, ¿eh? Que soy mayor, que tanta memoria igual no tengo, pero Te hago memoria ahora. Bueno, al final el Girona, si algo a destacar es el rol que tiene Miguel Gutiérrez en ataque, ¿no? Cómo se descuelga esa posición, entre comillas, de lateral izquierdo y actúa como mediocampista, incluso pisando área rival. Y en el gol que marca Atleti en esa contra con Iñaki, al final lo justo es eso lo que tú dices, ¿no? Que quien recoge el balón tras una participación de Miguel Gutiérrez en área rival es Sancet y es el que habilita en esa transición a Iñaki. También otro recuerdo puede ser el partido frente a la Real, donde, bueno, tras ese control del Ecue, quien reconoce el espacio es Sancet. Y si tiro otra vez de memoria, me viene el partido frente al Atlético de Madrid de vuelta de Copa, donde en esa primera liberación de Marcos Llorente consiguen lanzar con Nico y al final, tras el centro de Nico, Iñaki mete el gol, ¿no? Al final son ejemplos puntuales, pero que aportan un valor al Atleti muy diferencial. Y claro, a veces aportar ese valor muy diferencial depende de atinar con el control exacto, con el momento adecuado, que es el pase bien. Y en esa faceta defensiva que decías, yo creo que Sánchez cumple ese rol perfectamente, tanto en la pareja con Guruceta, cuando están en primera línea, o mismamente en el ejemplo con el Girona en el partido de ida,
donde Valverde le cambia de posición, vamos a decir, en la fase defensiva, y ese es el responsable de cubrir a Miguel Gutiérrez. En ese aspecto, yo creo que defensivamente Sancet no creo que se le pueda exigir más, sobre todo teniendo a dos jugadores más en el medio campo como son Beñat y Galarreta, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que está instalado en la opinión pública que la faceta de recuperación tiene que ver con el kilometraje. Y la faceta de recuperación tiene que ver con la interpretación del juego. Y al final, te la voy a pintar un poco grotesca, pero en el fondo se trata de ser eficiente con la Mm, menor cantidad de recursos posibles. Es sí. decir, si tú eres capaz de lograr esa eficiencia de recuperación con 5, ¿para qué vas a utilizar 6? Si eres capaz de hacerlo con 6, ¿para qué vas a utilizar 7? No sé si me sigues. No es un poco grotesco, pero claro, es que todo lo reducimos al kilometraje, a la voluntad, a la velocidad. Eh, no, es que hizo 70 carreras a 27 kilómetros por hora. Bueno, pero es que a lo mejor en lugar de 70, en 30 se tenía que haber quedado parado. Ujú. Es que relacionar el juego y el kilometraje es complicado. Eh, y Ollán en ese sentido es una herramienta de un valor muy importante en el equipo. De hecho y el otro día en Las Palmas sucedió, la entrada viene para cambiar un escenario. Es decir, la entrada de Unai Gómez sustituyendo a Ollán eh, hace retroceder al Atleti, pero empareja al centro del campo sabiendo que el resultado está muy claro, muy cerrado y que el Atleti se puede permitir el lujo de venirse 5 metros más atrás, estar estable, sabiendo que si recuperan la pelota tiene mucha. Después no tuvieron la precisión de encontrar la contra, pero el partido está bien leído desde el punto de vista de cambiamos hombre por hombre. No, no. Cambia a Ollán, que tiene unas capacidades, sustituye a Ollán, que tiene unas capacidades, y entra otro futbolista que, teniendo otras capacidades, hace otra función, suceden otras cosas distintas y convierte el escenario en un escenario completamente diferente. Entonces, yo creo que más que del kilometraje, de la repetición de acciones, de la organización o de la mecanización, yo creo que es bueno que la gente interprete qué pueden hacer los futbolistas y qué valor tienen esas posibilidades en el juego y qué modifica la entrada de uno, la salida de otro, y en este caso el valor de Ollán como herramienta defensiva, y eso que a mí no me gusta mucho hablar de ataque y defensa, Ollán como herramienta defensiva me parece un valor incalculable para el Atlético. En ese sentido, me ha venido una pregunta a la cabeza y es si ves a alguien con esas cualidades que destacamos un poco de Sancet en el futuro cercano o ahora mismo en la primera plantilla de Ernesto Valverde. Yo no me preocuparía de buscar al No, bueno, sustituto de Sancet, sustituto ni no. me, a, Eh, a un alma gemela. No me sí, preocuparía. Para mí, uno de los mayores errores que hay en la historia reciente del Atleti es la búsqueda desesperada del sustituto de Aris Aduriz. ¿Por qué? Porque es buscar un clon de algo irrepetible. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener preparadas respuestas dentro de la variedad. Eh, yo creo que Unai Gómez es un futbolista extraordinario para jugar en un espacio parecido, pero para provocar otras cosas totalmente distintas, ni mejores ni peores que las que provoca Ollán. ¿Qué le genera eso a la plantilla? Riqueza. Riqueza de poder utilizar los elementos en el momento que tú creas conveniente para provocar uno u otro escenario. Si te vas al filial, te encuentras futbolistas como Ivón, que es un futbolista muy eléctrico, un futbolista de acciones individuales en el último tercio, y te encuentras otro futbolista como Canales, que Canales es pinta para futbolista top, para futbolista muy top, pero es un futbolista que no tiene el espacio de Ollán. Juega en el espacio de Ollán, juega 15 metros más atrás, juega 15 metros más a la derecha. ¿Es mejor o peor? Es diferente. Es diferente.
Entonces, yo creo que cuanto más aumentemos las posibilidades a través de las capacidades de los futbolistas y más versátil pueda ser la plantilla, más opciones tiene Ernesto de poder interpretar el juego, más herramientas tiene el equipo de poder atender diferentes escenarios y más valor tenemos como equipo. Claro, pero yo creo que ahí, en ese, no sé si, en ese techo de talento natural, vamos a decir, porque luego los jugadores pueden brillar en, pues eso, como dices, ¿no? Unai Gómez, si le das el contexto adecuado, pues al final va a sacar toda su mejor virtud. Pero al final, esa virtud tiene un límite, yo creo, de potencial, digamos. Entonces, yo creo que Sancet junto con Nico, ¿crees que tienen el potencial más alto del Atleti, en el que más se puede beneficiar el equipo? ¿O Yo cómo lo ves? entiendo que hablas por el momento de intervención contra la pelota directamente, ¿no? Por la herramienta técnica, por el talento natural para jugar en ese último tercio del campo. Sí, pues, Eh, al final de los juegos más diferenciales que puedes encontrar en un campo de fútbol, porque Hijo de, yo creo sí que casi todos los jugadores en Primera División, bueno, y los que llevan a Atleti, al final, en un entorno, vamos a decir, favorable a sus características, pueden rendir a un buen nivel. Pero luego hay jugadores. por pasiva, también, ¿Eh? Te la pongo, yo esa frase que tú me dices y que relacionas con Sí, Unai Gómez, te la pongo por pasiva. Es decir, llegan los últimos 30 minutos del Vicente Calderón, donde te estás jugando una eliminatoria, y lo mejor para el equipo en ese momento es prescindir de Ollán, porque el escenario también lo requiere. claro, claro. Entonces, yo Sí, creo que hay que darle valor a todo aquello que aporta valor. Y aporta valor en función de la circunstancia. Con respecto a Ollán y a Nico, evidentemente son los futbolistas más diferenciales, más bonitos de ver. Y los futbolistas sobre los que está puesto el foco del futuro del Atleti. Yo no tengo ninguna duda que el siguiente paso de ellos dos pasa por encontrar una madurez emocional que les permita encontrar ese alto rendimiento. Si hay algo en los dos chicos que todavía queda por ver es que sean capaces de dominar esas emociones que en un momento determinado pasan durante un partido, pues ya no te hablo de la expulsión del día del Betis, que también, pero para evitarse esos 15 minutos que le tienen un mes fuera y que le provocan una lesión a Nico, o para evitar esas tarjetas estúpidas que tiene Ollán porque se le calienta la pota en un momento determinado del partido, o esa gestualidad que en un momento determinado, cuando un compañero pierde una pelota, él le genera cierta frustración y en un momento determinado puede ser un gesto que a un compañero no le guste. Ese control de las emociones y esa madurez emocional eh, para competir en la élite es indispensable y además es muy entrenable. ujú. Al final, yo creo que es un proceso natural porque, mm, a ver, me voy a explicar, porque yo creo que Sancet y Nico, bueno, pues desde igual categorías inferiores, han tenido un talento que le ha permitido tener esa personalidad, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo de Unai Gómez, que quizás se ha tenido que construir esa personalidad, vamos a decir, al final todos los jugadores de primera división son trabajadores, ¿no? Pero al final unos han tenido que pasar por unas etapas que otros no han tenido que pasar porque al final iban ligados de su talento y al final tanto Nico como Ian Sancet son unos destacados de sus generaciones, ¿no? Entonces, ese proceso vamos a decir, chiquilladas o momentos de desconexión, yo creo que es normal que los tengan y estoy seguro de que es un proceso eh, de madurez, tanto en el fútbol como en sus vidas ya dentro de ellas personales, ¿no? No sé si tú lo ves igual o se atribuye solo a la personalidad de cada uno. Entiendo perfectamente lo que quieres decir.
pero mi obligación como persona que se dedica a la formación y que ha trabajado y que trabajó muchos años formando chicos en el fútbol formativo es luchar contra eso. Es decir, Claro, yo puedo entender que el desarrollo del ego de los chicos cuando tienen talento eh, sucedan esas cosas. Pero yo tengo que exigirle al proceso formativo y sobre todo al proceso formativo de una gran cantera, y Lezama, la Masía o el Real Madrid son grandes canteras, tienen la obligación de poner herramientas a disposición no solamente del chico, sino también de la familia. A veces la familia necesita también herramientas para ayudar al chico cuando está en casa. Y esa tiene que ser una obligación de una gran cantera. No solamente mejorar la técnica individual o mejorar el conocimiento del juego o transformar al niño en un atleta que pueda jugar al fútbol. También tiene que ser formar la persona desde el punto de vista emocional, porque, eh, claro, estos chicos tienen que estar preparados para convivir con una alegría inmensa que puede ser ganar la copa, pero también para convivir con la frustración de poder perderla. Y la vida sigue. Y talentos del nivel de Nico y Ollán no pueden ser diferenciales si no son capaces de alcanzar esa madurez emocional. claro, claro. Es una madurez que no llega así por arte de magia, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo educaba muy bien a los hijos de mis amigos cuando yo no era padre. Pero de repente llegó uno a casa joder, me sentí vacío y sin capacidad para poder hacerlo. Entonces, no es fácil, hay que ponerse en la piel de esos chavales para que con 19, 20, 21 años sean capaces de controlar todo ese tipo de emociones y toda esa exposición a la que se ven expuestos todos los días. Por eso el proceso formativo, esa parte emocional, que muchas veces no hablamos de ella, es fundamental a la hora de Claro, completarlo. claro que te puede llegar a preparar para lo que es la élite y jugar en primera división, ¿no? Y yo creo que eso al final es lo que se intenta o se intentará inculcar dentro de esa formación, pero claro, yo creo que luego llegan los escenarios, vamos a decir, importantes, y para eso no te prepara nadie, creo yo, sino, Evidentemente hay que vivirlos, claro, pero no es lo mismo vivirlos. Eh, Te lo llevo al fútbol, que es más fácil de comprender. Tú imagínate que tienes un talento diferencial en lo atlético que marca la diferencia en todas las categorías inferiores, mm, pero que está lleno de deficiencias técnicas que se corrigen a base de aportarle herramientas tirándose horas relacionado con un balón. mm, Tienes dos opciones como formador. Eh, Ganar los partidos del fin de semana 7-0, 8-0 con 7 goles del mismo porque es el más rápido del oeste, y obviar que esas deficiencias técnicas lo van a limitar cuando llega a ser profesional, o disfrutar de que ganas los partidos, que hay que disfrutar, pero al mismo tiempo dedicar la semana a ir mejorando esas deficiencias técnicas. Si lo entendemos en la preparación atlética y lo entendemos en la preparación del conocimiento del juego y lo comprendemos en la preparación de la técnica, no podemos obviarlo en la preparación mental del futbolista. Hoy un futbolista sin un buen equilibrio emocional, sin una buena inteligencia emocional, eh, está abocado al fracaso, con independencia de sus cualidades. Y todos conocemos innumerables talentos que se quedan por el camino porque su cabeza no hace el clip para poder llegar a la élite. sí, 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 totalmente. Y dentro de ese apartado de mejora que quizás pueda tener Sancet, ya vimos un paso adelante, yo creo que con su físico, que vamos, a día de hoy y en comparación en el día de su debut, yo creo que ha dado un salto hacia adelante.
en el aspecto futbolístico sabemos las características que le hacen un jugador diferencial, pero no sé cómo puede completar esa formación, porque todavía sigue siendo un jugador que puede aprender y quizás pueda aprender más en la interpretación del juego y de cómo relacionarse con sus compañeros, más que de cualidades técnicas. Pues yo creo que la formación de Sancet se va a completar como la mayoría de los grandes futbolistas, compitiendo. La acumulación de experiencias, y hablo del juego, no hablo de la parte emocional, hablo única y exclusivamente del juego. La acumulación de experiencias, la posibilidad de que vaya transitando por espacios diferentes, rodearse de futbolistas diferentes que lo acompañen en el desarrollo de un partido, entender lo que va provocando el rival, le va a hacer mucho más eficiente. Mira, yo no sé si conoces a algún futbolista, no hace falta que haya jugado en primera división, que haya jugado en segunda B o en segunda A, cualquier futbolista que llega a los 33, 34, 35 años y se retira o está a punto de retirar, salvo que no tenga interés por el juego, que también los hay, el que tiene interés por el juego deja de jugar en el momento que más conocimiento tiene del deporte. Por lo tanto, ese crecimiento va a ser directamente proporcional a las experiencias que vaya viviendo en la competición. No hay una tarea mágica que haya que hacer el martes en el Zama para completar o una información que, dándole una información, evidentemente Ernesto tiene experiencia suficiente para darle consejos y para darle pequeños tips que en un momento determinado le puedan ayudar. Pero lo que más le va a hacer crecer va a ser evidentemente las experiencias que vaya viviendo en competición. Claro, porque yo creo que todo este talento que vamos a decir, destacan, bueno, estamos hablando de Nico y Sancet, también destacan porque en esas experiencias que comentabas, tienen mucha capacidad de interpretarlos, ¿no? De saber, de aprender antes que el resto, yo creo. Y creo que es una de las ventajas que pueden tener ellos dos, de la facilidad que tienen para aprender ya sea cosas técnicas o de interpretación del juego, ¿no? Esa, esa manera que tienen de ser entrenables. Y yo creo que al final es una de las características que todo gran jugador tiene y que a veces no se ve. Esa capacidad de aprendizaje y de absorción de cualidades, ya sea técnicas como de conceptos, a mayor nivel que el resto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que los futbolistas, a muchos de los futbolistas, si les preguntaras que te definieran sus propias capacidades, probablemente no son capaces de verbalizarlo. Hay una entrevista muy famosa por ahí de Iniesta que él decía que él jugaba por intuición, que no se paraba a pensar en un campo de fútbol, que a veces escuchaba lo que los demás Sí, sí. decían de él y lo definían, y que no se reconocía, que él jugaba por intuición. Eh, yo creo que este año hemos visto, por ejemplo, varios escenarios diferentes en el Atleti que nos han mostrado desde la grandeza del talento de los dos, de Ollán y de Nico, momentos diferenciales de ambos que han aportado o que nos han enseñado herramientas nuevas y que tiene mucho que ver con quién los ha rodeado en cada momento. Hemos visto probablemente una primera parte de la temporada donde Nico estaba quizá demasiado aislado en la izquierda, esperando a que en la derecha pasaran determinadas cosas para que le llegara la pelota en ventaja y pudiera intervenir. De repente vemos un Guru un poquito más tirado a la izquierda que hace que Nico empiece a participar un poquito más del juego. De repente vemos la entrada de Ander Herrera en unos momentos de la temporada y hace que Nico empiece a participar por muchas más zonas del campo porque el equipo se asocia más y al asociarse más hay muchas más posibilidades de participación. Sale Herrera, pero Nico ya detecta que puede salir de ese espacio e intervenir en otros espacios para cortar cuando el juego se produce en otro lado. Pues todo eso son experiencias que nacen de la relación que los futbolistas van teniendo con el juego y sobre todo con quien juega con ellos.
Yo creo que ha habido y sé que la figura de Ander es una figura, la de Ander Herrera, es una figura muy controvertida en el entorno del Atleti, ¿no? Porque se juntan muchos componentes, el valor deportivo, la salida que tuvo en su momento, etc, etc. Pero evidentemente estamos hablando de un futbolista con un conocimiento del juego muy alto, que cada vez que interviene en el juego modifica todo lo que hace el resto del equipo y lo modifica enriqueciéndolo, porque todo el mundo sigue haciendo lo mismo que hacía, pero todo el mundo expresa nuevas formas de entender el juego que lo enriquecen. Y solo hay que observar los partidos en los que el Atlético de Madrid en Liga, el Rayo Vallecano en Liga, que probablemente fueron los dos partidos de máximo esplendor de Ander Herrera este año, coincidió con los momentos más brillantes y sobre todo más imprevisibles de Ollán y de Nico, con una interpretación del espacio mucho más amplia, con una participación mucho más continuada, ejerciendo impacto en el juego en zonas totalmente distintas a las que previsiblemente todos los vemos actuar. Entonces, yo creo mucho en esas sociedades y creo mucho en cómo los futbolistas se retroalimentan y hacen que esas capacidades emerjan desde la relación con sus compañeros y, por supuesto, también con los oponentes. Claro, y ya un poco para terminar, la semana pasada vimos al PSG de Luis Enrique frente a la Real Sociedad y cómo cambió la posición de Dembélé en la construcción de juego del equipo francés. Al final, con dos jugadores similares, ¿no? Que puede ser Dembélé y Nico dentro de ese entorno y además de esas experiencias que decías, pues bueno, sí que vi un poco quizás el potencial que puede llegar a tener Nico, no solo en la banda, sino como jugador asociativo y que ayude en la construcción de juego en el Atleti. No sé si lo ves tú así o dices nada. Sí. Totalmente de acuerdo. Además, yo no soy dudoso, ¿eh? Yo soy como ves, soy un poco de Luis Enrique yo soy asturiano y me toca defenderlos, pero lo mejor de lo que hizo Luis Enrique, no sé si fuiste capaz de escucharlo después del partido, razonar el por qué había ubicado a Dembélé en ese espacio. Y él se basaba en que había observado las capacidades individuales de Dembélé y había detectado que era el único futbolista o el mejor futbolista que tenía en la plantilla para, jugando de espalda, girarse sobre sí mismo y salir sobre los dos perfiles para evitar la presión por la espalda que le iba a hacer Zubimendi. Es decir, de lo que está hablando es de una solución colectiva, pero siempre basada en una herramienta individual que tiene que ver con las capacidades del individuo. Yo soy un absoluto convencido de que cuanto más imprevisible hagamos a Ollán y más imprevisible hagamos a Nico, mejores futbolistas lo vamos a hacer. Y no tiene nada que ver con cambiarlos de demarcación, ¿eh? No tiene nada que ver con cambiarlos de demarcación. No tiene que ver con que Ollán tenga que jugar en la izquierda o en la derecha como dicen ahora, los de 8 o de 6, que yo de eso no entiendo mucho, ¿eh? O a Nico ponerlo de media punta. No se trata de eso. Se trata de construir el escenario para que esas participaciones se den. Entonces, si tú construyes un escenario donde la expresión colectiva es combinada a través del juego asociativo, vamos a ver más participaciones de Ollán y de Nico. Si construyes un escenario donde el dominio se va a ejercer sin la pelota, pues vamos a ver una participación mucho más a cuentagotas y la vamos a ver en una expresión diferente. La de Nico probablemente atacando un costado y la de Ollán recepcionando y provocando situaciones de contraataque. ¿Cuál es el escenario ideal? Que tengas herramientas para utilizarlas cuando te toca. Es decir, yo no creo que un escenario sea mejor que el otro. A mí lo que más me gusta de este equipo de Ernesto es que la plantilla tiene herramientas diferentes que sin cambiar
algo que la gente le da mucha importancia y que yo no lo veo en ninguna, que es el sistema y el dibujo y todo eso, que no sé muy bien qué utilidad tiene. El uso individual de los futbolistas le da un montón de posibilidades a la hora de construir escenarios diferentes. Y esa versatilidad yo creo que enriquece al Atleti. Hemos visto un Atleti solvente a la contra recuperando la pelota muy cerca del área rival. Hemos visto a un Atleti solvente a la contra recuperando la pelota muy cerca del área propia. Hemos visto emerger a un Aitor Paredes del que nadie habla, que ha conseguido juntar al equipo 15 metros más adelante, porque sin ser un ganador de duelos serial, sin ser un futbolista, es más, un futbolista que en el duelo generalmente comete muchos errores porque hace un montón de faltas innecesarias, pero es un futbolista que es capaz de mantener la línea 5, 6, 7 metros más adelante de lo que lo hacía el Atleti habitualmente. Entonces, hemos visto al Atleti más versátil de los últimos años. Y eso tiene que ver con Ernesto, por supuesto que tiene que ver con Ernesto, pero tiene que ver con que tenemos una plantilla muy versátil. Y espérate a que se acabe de soltar Beñat y a que venga el pequeñito, el amigo de Unai, el Jaureguizar este, que se va a marcar historia en el Atleti. Ese es eso es algo espectacular. Veremos, veremos. Así que nada, Javi, ya lo dejamos por aquí. Yo creo que ha salido una charla interesante y, bueno, un poco hablando de todo y en la figura del talento, ¿no? Así que nada, muchas gracias a ti por pasarte por aquí. Bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme. Y después, nada, yo soy un poco el abuelo cebolleta, ya tengo alguna cana que otra, así que si te he dado mucho la chapa, te pido disculpas y nada, encantado, un placer, sigo, te leo, aprendo mucho de lo que haces y aprendo mucho porque me obligas a darle muchas vueltas a la pelota y te recomiendo allá por donde puedo porque eres de las pocas personas que me hacen pensar y replantearme muchas de las. El otro día estuviste aquí con alguien al que tengo mucha estima, que es con Ander, con Cotorro, y los dos hacéis que pierda demasiado tiempo durante la semana dándole vueltas a la cabeza, así que el agradecido tengo que ser yo. Bueno, pues nada, si eso nos hace despejarnos un poco de todo lo demás y pensar y aprender al final, yo creo que todo mejor. Así que nada, Javi, hasta otra. Un saludo, amigo.